Latina 990, La Poderosa. Estalqueados con Jorge Miranda, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Latina 990 AM, La Poderosa. Muy buenas tardes, nos encontramos en el programa Estalqueados en Radio Latina La Poderosa 990 AM. El día de hoy acompañado del ingeniero José Felipe Pereira Graham y Víctor Cabeza. Los dos son ingenieros civiles. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver con el tema de la prevención en Lima. Tiene que ver con el tema de los acantilados, de los puentes mal hechos, de la reglamentación y la norma, cómo se establece en el Perú. Les damos la bienvenida a los dos y empezamos con ingeniero Pereira. Ingeniero, hay dos puentes que son muy similares, construidos en la misma época, pero parece que uno funciona y el otro no. El puente Junín y el puente Leoncio Prado, que une los distritos de Miraflores y Surquillo. ¿Qué pasa con el puente Leoncio Prado? ¿El puente de Junín está bien hecho? Muy buenas tardes. Bueno, vamos al punto. El puente Leoncio Prado, nosotros, a raíz de una circunstancia que nos comunicaron como colegio de ingenieros, nos acercamos y vimos que se había desprendido una parte importante de la capa asfáltica y que también había una diseminación de escoriaciones del asfalto. Asimismo encontramos cables eléctricos fuera, pero lo que nos llamó la atención es cuando transitó una unidad, un volquete de 25 toneladas, se dieron unas vibraciones fuera de lo normal. Una vibración que no necesita medirse con un aparato, solamente crea inestabilidad y desconcierto en las personas, lo que indica el reglamento que debe ser evaluado. Y ahí es que el colegio vio la necesidad de proponer que se hagan pruebas de carga, unas pruebas de carga para ver el factor de seguridad y cómo va a trabajar esa estructura. También observamos de que la altura de la cuerda del arco con respecto a la longitud no seguía el patrón recomendado tradicionalmente, lo que no es una objeción porque depende de la habilidad, de la creatividad de los profesionales para hacer arte de la estructura, pero sí cuando se presentan oscilaciones fuera de lo normal es necesario hacer estas pruebas de carga. Todavía no han realizado estas pruebas. Todavía no hemos realizado las pruebas de carga. Ya se recomendó. Las hemos recomendado como colegio y también la evaluación del asfalto a través de un par de pruebas, una prueba de degradabilidad del asfalto y otra es de contenidos químicos, si están cargados al azufre o no. Eso es básicamente. Dígame, el puente Junín ¿fue construido en la misma época por la misma empresa? Tengo entendido que fueron empresas diferentes. El concepto es distinto. Veo contenciones, cables. Efectivamente, el puente Junín tiene unos cables tensores, tiene un arco cuya altura es mucho mayor con respecto al otro puente. O sea, la relación de altura con largo ha seguido un criterio más o menos normativo recomendado. Vemos que también geométricamente distribuye mejor las cargas. En el puente Leoncio Prado no, vemos una carga mayor hacia los extremos y en la parte central y que se ha reflejado con esas vibraciones. Es permitido que un ingeniero, un profesional haga
se luzca con calidad, digamos, estructural, pero cuando se sale de las normas, cuando ya se producen vibraciones altas, el colegio tiene que intervenir por el bien de la ciudad, ¿no? O sea, para ver si haciendo las pruebas de carga llegamos nosotros a los parámetros y a los factores de seguridad exigidos por el reglamento. Vamos a recibir también llamadas al 422-8810, 422-8810, todos nuestros radioescuchas, o al 441-4512. 441-4512 para que los ingenieros que nos acompañan puedan absolver sus consultas. También estamos aquí para ver el tema del acantilado. ¿Qué es lo que ha sucedido justo en medio de los Panamericanos? Así es, buenas tardes. Antes que nada, el saludo de nuestro decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Departamental Lima, el ingeniero Oscar Bernabé Rafael Anyosa, y de la presidenta de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres, la ingeniera Tania Segarra Agüero, en el sentido de que hemos realizado ya la inspección correspondiente a lo que ha sucedido, justo como usted dice, en la época de los Panamericanos. La zona presenta estratos donde ha habido anteriormente desmonte. Han habido edificaciones en esa parte del acantilado. Entonces por su peso, por el tiempo y más aún el desmonte que ha habido en la zona, eso ha provocado, más el humedecimiento ha provocado este derrumbe. De ser peligroso, lo es peligroso porque hemos tenido que revisar las construcciones o cómo era la Costa Verde hace 100 años. Hace 100 años no habían edificaciones a lo largo del acantilado. Entonces algunas empezaron a asentarse, pero debemos de recordar que nuestras autoridades son las encargadas de regular esos asentamientos, esas edificaciones. Hoy en día vemos una gran cantidad de edificaciones que están pegadas, están al borde del acantilado, que representan un peligro, por supuesto que lo representan. Entonces acá esto es algo multidisciplinario y hay muchas entidades que están comprometidas para poder velar para que no exista. Ya tenemos el peligro, este peligro ya es un riesgo latente. Acordémonos que nosotros tenemos un silencio sísmico en un terremoto, esto de hecho va a fallar. Por otro lado, las tuberías de fierro galvanizado que se emplearon hace más de 40 años, actualmente esas tuberías ya cumplieron su periodo de vida y sobre todo que estas han fallado. Hay humedecimiento, la mala reparación de las instalaciones sanitarias y tanto en el agua y el desagüe está filtrando el agua, entonces esto provoca un humedecimiento. Este humedecimiento con el tiempo nosotros lo conocemos como el fenómeno de licuefacción, más aún aunado a esto, las cargas de las estructuras van a provocar un asentamiento. De ser un peligro, lo es un peligro. Entonces esto debe ser muy urgente, de que todas las autoridades, todos los elementos o los entes que están comprometidos, podamos realizar un trabajo en conjunto para poder mitigar este problema que se nos está presentando. En el tema de las responsabilidades, ahí hay una autoridad de la Costa Verde. ¿Incluye el acantilado? Claro, la autoridad de la Costa Verde, viendo las referencias, ellos han visto lo que es netamente la parte inferior, lo que es la Costa Verde, pero acá está aunado quienes dan la licencia de construcción, vienen a ser las municipalidades las que están encargadas a esto. Bueno, el problema ya se presentó, no solamente las municipalidades, sino las redes sanitarias se tienen que estar reparando, o sea, tiene que hacerse un trabajo así de emergencia para que se puedan verificar el problema del humedecimiento. O sea, internamente, si hay humedecimiento, el suelo cuando está seco tiene un tipo de comportamiento, es resistente, pero cuando está húmedo tenemos otro comportamiento que las fuerzas portantes no la van a resistir. El problema cuando se presentan los huaicos, por ejemplo, los huaicos se producen justo porque las lluvias pasaron a unos estratos y el comportamiento del suelo ya no es resistente, se hace líquido, licuoso. Entonces eso justo lo conocemos como licuefacción. Ya este primer aviso que tenemos, hemos visto que ya se presentó este desplazamiento de tierra. Entonces no solamente es el único, sino revisando la avenida La Paz, por ejemplo, y otras avenidas que están al borde del acantilado, ya presentan humedecimiento, ya hay humedecimiento. Entonces ya deberíamos de tomar acciones. He visto una parte en la Costa Verde, por ejemplo,
han habido hundimientos antes de los panamericanos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Han colocado asfalto sobre ese humedecimiento. No es colocar el asfalto, es ver qué está pasando internamente, qué redes sanitarias nosotros debemos estar reparando para evitar estos hundimientos o estos estragos que van a ser mucho mayores. Ingeniero Pereira, una consulta sobre eso. Ahí yo cuando transito por la Costa Verde vi que en algún momento pusieron mallas geodésicas. ¿Eso ayuda? Porque creo que parte de la que se ha debido al derrumbe también tenía sus mallas. Bueno, la malla tiene un fin preventivo, pero no es la solución del problema. O sea, es como una aspirina que le damos a una persona para que le pase el dolor de cabeza, pero no estamos solucionando el problema en sí. ¿Tiene que ver con el deslizamiento de piedras más bien? Más bien, como bien está refiriendo mi colega, hay un problema de dehumedecimiento, o sea, se lavan los finos en la estructura del suelo, se produce un vacío, ese vacío a su vez permite que se acumule el agua, se genere mayor presión de poros y esto genera una descompensación del suelo. Esto, en mi opinión, y creo que al final va a estar dentro del criterio del Colegio de Ingenieros, y es una recomendación, tenemos que sacar una norma específica para este tipo de acantilados. Si bien el Reglamento Nacional de Edificaciones tiene las normas G para estructuras especiales y las normas que son estructurales, que son las normas C, pero no tiene específicamente para el caso de los acantilados una propuesta. Esa la tenemos que desarrollar. Una pregunta, en la mayoría de la parte del acantilado, porque no se debería construir, entonces ¿qué se ha hecho? Se ha colocado parques, y esos parques se riegan constantemente. O sea, ¿eso es parte del problema también? Sí, claro, esto también es parte porque hay humedecimiento. Entonces, recordemos nosotros de que queremos regar nuestros jardines, queremos regar nuestros parques y utilizamos el agua. El agua va a filtrar también. Pero lo que pasa, lo que tenemos que ver nosotros es qué tipo de plantas podemos sembrar, qué tipo de grasas, porque hay una variedad de grasas, unas que absorben o necesitan más cantidad de agua, como hay otras que necesitan solamente el agua del medio ambiente y también se ve verdoso, como es el caso, por ejemplo, de las portolacas, que se alimentan del aire del medio ambiente, pero el gras que están sembrando a lo largo de los jardines. El famoso gras americano. El famoso gras americano necesita bastante agua. Casi por inundación. Entonces, ese es otro problema que porque también en esto de las geomallas, dijeron, bueno, las geomallas como prevención, pero también veía yo ahí con unas cisternas disparándole gras al acantilado. Sí, pero la geomalla no soluciona, las geomallas se colocaron para evitar los accidentes, porque se paraban desmoronando, se paraban cayendo las piedras, entonces y eso ha provocado muertes, inclusive ha provocado accidentes. Entonces solamente se ha colocado, las mallas no va a retener el deslizamiento, las mallas se ha colocado para que las rocas, las piedras que están cayendo puedan pegarse a la malla, golpear la malla y van bajando por gravedad y caen a las faldas del acantilado. No invaden la pista. No invade, se quiere que golpeen o caigan a los carros, no invada la pista, como usted dice, ¿no? Solamente ese fue el motivo por el que se colocaron las geomallas. Aún más, estas geomallas, encima de estas geomallas en este momento se ve en algunos sectores verde. ¿Por qué? Porque se está se han sembrado enredaderas que necesitan poco agua para florecer, para su crecimiento, que podría ser una solución para embellecer, pero como le digo, el agua no debe de emplearse en esta zona, y acá debe emplearse inclusive los georradares que nos permitan cómo están los buzones, dónde están las filtraciones. Esas filtraciones ya están debajo de la tierra y eso aunado al cambio que tiene el suelo ante la presencia del agua, a la poca resistencia que va a tener, y más aún a un terremoto, ya pues. Y si al terremoto le sumáramos un tsunami en esa zona. Bueno, el tema del tsunami es un tema preocupante, pero quisiera complementar un poco con respecto al riego, ¿no? Es una belleza los acantilados de Lima, el acantilado de Miraflores, es un atractivo turístico. Creo que el reto es no perderlo. El reto también no es llenarnos de una serie de banquetas y destruir ese acantilado para buscar una supuesta seguridad, no. Es un conglomerado, el conglomerado de Lima está calificado como una roca sedimentaria, tiene comportamiento de roca.
La ventaja de este conglomerado es que tiene tal capacidad de drenabilidad que es excelente, porque por ahí transitaba el río Rímac. Por ahí filtraba el río Rímac, y hace muchos años también había corrientes subterráneas y habían las chorreras, por eso es el nombre de Chorrillos. O sea, hay una estabilidad. Lo que no podemos aceptar es el exceso de agua, el exceso concentrado, por ejemplo, en los buzones de desagües o en las líneas de agua que vienen a alta presión. Eso no. Por eso es importante desarrollar normas específicas para acantilados que permita mantener su belleza, permita usar adecuadamente el suelo, y nosotros con el ingenio respectivo de la ingeniería encontrar las soluciones para mantenerlo todo. ¿Están hablando de taludes? Efectivamente, el acantilado tiene en algunos lugares taludes 90 grados completamente parados, y que no hay ningún problema para esa naturaleza del suelo. Pero quisiera concluir con respecto a los tsunamis. Con respecto a los tsunamis, veo de que la preocupación se está dando en la Costa Verde, pero ¿qué pasa con Lurín? ¿Qué pasa con toda la zona del litoral sur? Donde simplemente la altura de la cota está entre 4 y 5 metros, con un tsunami que se ha hecho una predicción de tren de ola de 9 metros. No se ha considerado nada. En San Bartolo nomás hemos visto los últimos oleajes este verano que, claro, que se han metido a las claro, casas. Entonces, por ejemplo, no he visto yo algún plan de contingencia real en el municipio de Lurín, en el municipio de Punta Hermosa, Punta Negra, en Punta Negra, hay un San total Bartolo, descuido. Entonces acá viene una pregunta: ¿los 3 millones de habitantes de la zona sur no son peruanos? Son peruanos, entonces tiene que ser considerado en los planes de contingencia. Todo se concentra en Miraflores, Magdalena. Sí, en la zona de los pantanos de Villa, para el lado de la playa. Sí. Ahí también ya han hecho urbanizaciones. También. Sí. Y ahí están prácticamente a nivel del mar. Sí, claro. Entonces están en riesgo. Lo que se tiene que hacer simple y llanamente son las defensas, la defensa de control del tsunami, que permita regular y darle tiempo a la población para una evacuación rápida en el caso que sea muy grave, ¿no? Si viene un tren de olas de 7 metros, lo podemos controlar con este tipo de estructuras, pero si viene un tren de olas que se ha hecho la predicción de 9 metros, que llegaría hasta la refinería Conchán, eso ya nos está alertando una muerte masiva tremenda. Entonces, si ya sabemos el escenario de muerte, ¿por qué no se está haciendo nada? Ahí hay que invertir. En los escenarios de muerte definidos, las casonas antiguas es un escenario definido, hay que tomar acciones, pero ya, hoy día, para ayer. Y en el caso de los tsunamis igual, hoy día, para ayer. Eso está ahí, ya tenemos el dinero, tenemos el problema y tenemos la ingeniería, porque acá hay muy buenos ingenieros para eso. El tema de los acantilados en otro sector, el río Rímac, que es el que hemos visto también, los huaicos, los derrumbes que se llevan casa, porciones del acantilado, etcétera. ¿Cuál es el nivel de peligro que hay ahí? Toda construcción que esté al borde del acantilado está mal ubicada. Se ha permitido con el tiempo por diversos consideraciones políticas. Sí, de repente por desconocimiento también, y de repente más por algo político, como usted dice. La ubicación, el asentamiento, están muy pegados, entonces esto también es un peligro, pero es un peligro inminente. Ya este es un peligro, todos los años tenemos el mismo problema, que los acantilados se van cayendo, se van derrumbando, y hay población que no sale, está en esos lugares. Entonces en este caso que nos queda, todo el personal, todo el grupo que está comprometido en este tipo de trabajos, hagamos algo, pues hagamos ya los proyectos, reunámonos, podamos mitigar ya, porque de suceder va a suceder. Es como las lluvias que ocurren todos los años tenemos lluvias. Ya sabemos cuáles son las partes bajas, ya sabemos por dónde va a pasar todos los años tenemos todos Guayco, los años estamos en lo mismo. Todos los años se sale Guaycoloro, todos los años, el año pasado vimos que se llevaban personas, vacas, etcétera, y no hacemos absolutamente nada más que lamentarnos. Hacemos poco de repente. Nosotros como Colegio de Ingenieros sesionamos permanentemente y recibimos a las autoridades para con ellos poder tomar acciones. Actualmente, por ejemplo, en el Valle del Río Chillón, ya la Municipalidad de Lima está tomando acciones, al menos ya se ha reunido con nosotros y con las unidades militares. Por ejemplo, estamos en este caso con las unidades de ingeniería.
Los ingenieros militares actualmente, o las unidades de ingeniería donde hay oficiales de ingeniería, ellos están entrenados y tienen equipamiento, como son los llamados SC, que son los equipos de conservación de caminos, de carreteras. Ellos tienen un tractor, 4 volquetes, una moto niveladora, un rodillo. Tienen los implementos al menos necesarios para podernos ayudar a mitigar o hacer defensas en algunos lugares. En este caso ya lo están tratando la Municipalidad de Lima y las 8 municipalidades que están en la cuenca del río Chillón. Lo están estudiando. Entonces de esta manera nosotros vemos de que ya hay una actividad que ya se está desarrollando. Esto lo están desarrollando para precisar, los dos que son ingenieros. Hubo un tiempo un gobierno que usaba las Fuerzas Armadas para realizar obras de ingeniería. Luego de eso ya se prohibió porque debería contratarse a los privados. Dice que había, el Indecopi se pronunció, competencia desleal de usar las Fuerzas Armadas para hacer obras de ingeniería, toda vez que están exonerados de impuestos, de importación de maquinarias, etcétera, están haciendo a las empresas privadas competencia desleal. ¿Cuál es su opinión? Bueno, no es así, no es la competencia desleal. Las unidades de ingeniería, en el momento que utilizan y se hacen los convenios para realizar estos trabajos de defensas, no solamente defensas, ellos hacen carreteras, hacen muros en diferentes variedades. Claro. Los costos que ellos emplean es lo que emplearía otro ente del Estado, otro ministerio, que se llaman los costos de operación. Una máquina tiene dos costos: costo de operación y costo de posesión. ¿Qué es el costo de operación? El costo de operación es el costo del combustible, el lubricante, el mantenimiento de la máquina, porque cada máquina, de acuerdo a sus especificaciones técnicas, tiene que cambiarse los filtros. Es como un vehículo, cada determinado recorrido tiene que cambiar el filtro de aire, filtro de aceite, el aceite lo tiene que cambiar. Igual sucede en este tipo de máquinas. Ellos no lucran, sino que están considerando dentro de sus gastos los costos llamados de operación. O sea, no hay un costo de posesión. En cambio, el particular sí cobra el costo de posesión. De esta manera, nuestras unidades, nuestras Fuerzas Armadas pueden estar trabajando de la mano con nosotros. Más aún, la capacidad técnica que tienen los oficiales de ingeniería, nos pueden ayudar a que podamos mitigar y hacer trabajos de envergadura. Y no estamos en competencia con las entidades o las empresas particulares. Esto más aún se ve no solamente aquí en la costa, como dijo el ingeniero. Nosotros vemos solamente la parte del acantilado de la Costa Verde, y cómo se hacen las carreteras que están en línea de frontera, cómo se hacen esas carreteras que están bastante alejadas. Ahí no ingresa la empresa particular, ahí están las unidades de ingeniería, en las unidades militares de asentamiento rural. En los batallones de ingeniería están haciendo trochas, están haciendo carreteras. Pero ¿qué costos están empleando ellos? Costos de operación. No emplean los costos de operación más los de posesión. Yo quisiera agregar al tema lo siguiente. El objetivo de nuestro país definitivamente es desarrollarnos con seguridad. Y tenemos que crear múltiples oportunidades de trabajo. Tenemos que desarrollar las empresas. Entonces cada sitio tiene su segmento, tiene su sector. Hay zonas en la selva y en la sierra que ningún privado va a poder operar. Quisiera ir a trabajar, no puede, porque sus costos los hace inviables. Ellos buscan la utilidad. Y es lógico, no van a encontrar la utilidad cuando hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, en la zona del Campanquis, es una zona muy problemática, o en las alturas de nuestra serranía son zonas muy problemáticas. Sin embargo, nosotros sí vemos que es muy necesario apoyar al desarrollo de la empresa privada peruana, porque si no desarrollamos la empresa privada peruana, definitivamente van a venir otras empresas extranjeras a tomar ese segmento económico y nosotros nos quedamos desocupados o subocupados, como es lo que está sucediendo en este instante, en este momento, ¿no? Por eso creo que nos falta un buen ordenamiento administrativo del país. Eso sí es una falencia. Pero yéndonos ya al campo del trabajo mismo, necesitamos una buena ingeniería. Y la buena ingeniería altamente especializada es de privados. No se puede negar que esa especialización
por tener tantos trabajos de edificaciones, de puentes, hacer puentes postensados, pretensados, una serie de baterías, yo lo he demostrado a nivel mundial, es de privado. Pero cuando se trata de alto riesgo, zonas donde la gente y las empresas no pueden llegar por la cuestión económica, esas son áreas naturales de los militares. Es acá en Perú, es en Brasil, es en Estados Unidos, es en Rusia, en todos sitios. Hasta para apagar los incendios ahora están llamando a los militares. Entonces creo que todo tiene su lugar. No encuentro yo, no hay competencia, lo que nos falta simplemente es ordenarnos. Complementariedad sería entonces. Claro, y buena fe. Buena fe. El tema de la corrupción también ha afectado mucho el buen nombre de la empresa privada últimamente, además de los funcionarios, pero no han actuado solos, ¿no? Han actuado en conjunto con... Pero no la descalifica. Sí, no, digo, le ha afectado más bien su imagen. También tenemos acá un ingeniero geólogo, ingeniero, adelante, su nombre, por favor. Aníbal Cuentas Kenaya. Aníbal Cuentas, él es... geólogo, geotecnista. Cuéntenos, ¿qué está pasando con la Costa Verde? Mire, tuvimos una visita a la Costa Verde y lo primero que pudimos observar es la presencia de los acantilados, que viene pues de sur a norte, incrementándose la altura y llegando a 0 metros en lo que es el Callao. Pero en el tramo que corresponde a lo que es Miraflores, llega hasta 70 metros de altura ese acantilado, que viene a ser una formación, viene a ser un conglomerado. Son unas gravas con presencia de arena y limos, los cuales con la presencia de agua o saturación de agua comienzan a hacer paleocanales, o sea, a tubificarse. Entonces se forma un sinfín paleocanales que son aberturas, pequeñas aberturas, que luego con la presión viene el asentamiento. O sea, se van haciendo como venas vacías, digamos, dentro de la tierra. Claro, y luego viene la gravedad, el peso y viene el asentamiento, claro, y el disloque. Lo que ha pasado en el sector es de que han estado regando el jardín. ¿Quién? Yo creo que ¿Qué es? ¿Qué había arriba? ¿Un parque? Un parque. Es de la municipalidad. Ya, la municipalidad. Entonces, incluso tenemos es un gran problema, y yo lo digo porque he trabajado mucho tiempo en municipalidades, que el método de regar por costo y por tiempo es el famoso camión cisterna, ¿no es cierto? Regamos con el camión cisterna por inundación. Inundamos y nos vamos al otro parque y lo inundamos, y etcétera. Y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo y el peligro en que estamos poniendo a la población. En este caso, han dejado mucho tiempo la caída de agua y ha desbordado hacia el acantilado. Y podemos ver en las tomas fotográficas que hemos tenido, podemos ver la huella del agua que ha discurrido hacia el acantilado. Incluso ha formado brechas, primero fisuras, esas fisuras al ingreso del agua, hay arcillas expansivas, se abre más y luego viene el colapso porque ya se rompen las fuerzas. Supongo que toda esa zona debe haber cámaras de videovigilancia, y ahí debe, yéndose un poquito más atrás, podemos apreciar incluso las tomas cuando se está inundando los parques, ¿no? Peligros hacia adelante. Va a seguir, lo primero que va a seguir este comportamiento de derrumbe. Siempre y cuando sigan con ese tema de inundación, río por inundación, y no controlando el río. En la visita que tuvimos, justo hay un hotel. ¿No ha al tenido costado. que ver con un tema de desagües? Eso va en la segunda etapa, que es las recomendaciones, lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque todo este sector, ¿qué hotel está a la altura de? Incari, se le ha recomendado pues, que ya no riegue por inundación, sino por aspersión, y luego puede ser un pequeño hueco de 10 centímetros y ver que solo llegue hasta 10 centímetros, 5 centímetros el agua, la humedad. Porque nada más eso necesita la planta, no necesita más agua para que se mantenga verde. Ahora, se sabe que todo este cono de deyección que viene a ser desde Morro Solar hasta el Callao, que es del río Rímac, no se ha logrado tocar el basamento rocoso, porque de acuerdo a los estudios geofísicos que se han hecho, llega a 700 y 600 metros. Entonces es falso que digan por ahí que han hecho una perforación, una excavación y han llegado al basamento rocoso, como dice por ejemplo el Narcomán, ¿no? Claro, está sobre una terraza. Ahora, en toda esta planicie... Es más, he escuchado que van a hacer la segunda etapa y quieren poner un hotel que llegaría hasta la playa.
Esa es una de las cosas que realmente preocupa, el desorden del desarrollo del Perú. Nosotros necesitamos elaborar, así como el Reglamento Nacional de Edificaciones, pongo como ejemplo, dice, retiro 3 metros. Si no te retiras 3 metros, te lo demuelo. Es así de simple. Debería ser. Y si no es, porque lo hace cumplir Surco y Miraflores. Es más, un propietario que se ha retirado 3 metros y el vecino le construye 2 metros, va y hace una acción judicial y hay orden del juez porque es mandatorio por reglamento que lo demuela. Esa categoría, esa naturaleza necesitamos desarrollar en lo que es la estructuración y el desarrollo de los acantilados. O sea, una edificación que se construye a determinada distancia de un borde de acantilado tiene que ser demolida. Entonces ya no hay discusión, simplemente se demuele. En el caso resulta en el caso de Barranco hubo las municipalidades les han dado autorización para que construyan en el mismo acantilado, pero, y tenemos las playas y todo pero a eso iba. Le damos, al no existir la normatividad, le damos al juez una discrecionalidad de 360 grados y a su criterio dice, yo acepto o no acepto. Y en este grado de corrupción, todo se da. Claro. Y es lo que sucede. Acá el edificio está al ras del acantilado y por debajo del acantilado tenemos las cárcavas. Sí, se ha visto. Y ya está erosionado. Entonces, como cavernas. Como cavernas. Y es por erosión eólica. Claro. Entonces, por el viento. El viento del mar viene y choca contra y se lleva un poco de material. Y va limando todo lo fino. De tal forma que la roca que esté en el centro ya no tiene sostenimiento, cae. Al caer eso comienza a caer lo demás. Y poco a poco es lento, pero va avanzando. Pero hay que considerar de que la velocidad de un derrumbe tiene un pico de 700 kilómetros por hora. Si nosotros calculamos la energía desarrollada, una piedrita de más o menos 1 centímetro de diámetro puede atravesar un cerebro, una cabeza. Correcto. Entonces la energía es terrible y uno visualmente puede darse cuenta que viene la caída, pero físicamente ya no tiene tiempo de reacción. Entonces hay un peligro latente. Si hubiera la normatividad, simplemente uno va al juez y le dice, demuélase, y el juez ordena que se demuela, y no hay daños y perjuicios, no hay nada. Nos falta normatividad, y creo que eso es lo que tenemos. ¿Cuál es la instancia que tiene que encargarse? No, nosotros los ingenieros y arquitectos, porque invito a los arquitectos, tenemos que sentarnos y desarrollar la normatividad. Antes de entrar a la entrevista usted me decía, bueno, yo soy abogado de profesores, me decía, no, esto no es un tema de abogados. Es un tema técnico, dije a pesar de que se hable de normas. Sí, porque tenemos el ACI, el ASHTO, el AWS, mucha gente dice, la norma es legal. No, señores. Nosotros la norma es técnica. La norma es técnica. Yo, por ejemplo, como ingeniero estructural, me debo a mi Reglamento Nacional de Edificaciones, me debo a las normas técnicas peruanas, me debo a la ASHTO, me debo a la AWS, me debo al ACI. Y en base a eso, a mí me juzgan y me obligan que cumpla. Pero si no tengo las normas en la parte geotécnica, que está abierta solamente que en 3 normas geotécnicas que tiene el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es para pavimentos, para taludes y generales, las normas G. Eso es inaceptable. Nosotros necesitamos desarrollar las normas para este caso de los... En este caso también de lo que hablaba el ingeniero sobre la geotecnia, acá hay una disputa. En que geotecnia es, por ejemplo, en geología se lleva desde el primer año, geología, y viene a ser geología aplicada, y ahora es llamada geotecnia. Entonces, los ingenieros civiles en la carrera solo llevan un curso de geología, o 2 cursos máximo, pero se atribuyen lo que es geotecnia, y ellos estudian los suelos, más no como calidad de rock, como se hace geología. Entonces acá se debería, con los dos, tanto el geólogo como el civil, compenetrar para las normas, y hacerla una sola, para que no haya esa discrepancia de que uno lo llama suelos, el otro lo llama roca, luego gravas, y en lugar de llamar conglomerado, se le llama grava. No, pero es conglomerado. Es conglomerado. Entonces, y llamar a todo por su nombre y juntar los dos, porque uno es el que va a edificar y el otro es el que va a dar la calidad del suelo. Quería hacerles una pregunta, porque también tiene que ver con el Colegio de Ingenieros y con las especialidades de ustedes. ¿Por qué la reconstrucción, caso de Pisco y caso del Norte,
toma demasiado tiempo. Hay un tema de fast track. No se ejecuta con el sistema fast track. El sistema fast track es el camino rápido, todo se hace a la vez. Pero ¿quién obstaculiza el fast track? Las normas de control. Directamente acá se puede molestar el señor Contralor, pero es mi opinión y lo he dicho en mi exposición. La Contraloría está basándose en reglas y normas del siglo pasado. Ahorita tenemos un represamiento de miles de millones de soles por normas de control. Necesitamos hacer por fast track. Fast track exige que el profesional tenga una gran experiencia porque sabe a dónde va a llegar y no va a estar evaluando, haciendo miles de estudios para caminar 1 centímetro. Entonces, ese es el problema de la demora de las normas, y el que lo puede hacer es un ingeniero, un profesional de experiencia. El que no tiene experiencia no puede meterse a hacer fast track. Y eso es lo que falta, dar ese paso. Y construyen sobre donde hubo el mismo derrumbe. Y ese terreno ya tiene liquefacción, o sea, es movimiento en masa. Precisamente entonces, por eso se han producido los derrumbes. Pero hay una cosa acá, en contraposición a ello, las construcciones que hizo Venezuela, en una organización, hicieron rápido y bien, versus lo que nosotros no hemos hecho nada. Ahora, para esos terrenos también hay un método de construcción que los ingenieros civiles saben. Entonces es un amarre de las zapatas o de las bases para que todo se mueva como una sola masa. Bueno, ese es otro concepto, pero yo me iba al fast track y lo insisto, mientras nuestro país no dé el gran paso de decir, ahora en adelante todos nuestros trabajos, o el 70% de trabajo lo vamos a hacer por fast track, que quiere decir todo a la vez, con profesionales de mucha experiencia, ahí vamos a despegar, vamos a generar millones de trabajo, de oportunidades de trabajo, y si vamos a seguir con esa cadena larga del siglo pasado aplicando normas, vamos a llenarnos de una serie de burócratas, de una serie de personas que tienen muchos estudios, pero no producen nada. Esa es la desgracia en nuestro país. Sí, en Surquillo, durante la construcción del Sanjón, se hizo una chancadora ahí para conseguir material, grava, etcétera, y se dejó un gran hueco. Y con el material que se sacaba del Sanjón, se tapó el hueco. Hay 2 urbanizaciones que se están hundiendo en este momento, ¿no? O sea, pero no es cuestión de material, sino proceso constructivo. Es compactación, no se ha hecho la compactación. Entonces no se llega a que el proctor llegue a un 95%. Claro, lo que es polvo, para que lo entienda la gente, compactar significa que el talco lo volvemos tiza, ¿no es cierto? Se pone así de duro, más o menos sería. Claro, es expulsar los vacíos que hay en una masa, de tal manera que gane mucha densidad. Eso es la compactación. Tal es así que si tuviéramos una máquina que puede compactar la basura puede ser el pavimento, porque la podemos reducir de 100 a 1 y se cristaliza. O sea, es una cuestión de técnica, de tecnología, no hay ningún problema. Lo que yo estoy viendo, el gran problema es el letargo, el caminar como tortuga en base a una serie de normatividad donde prioriza la parte legal con el mayor respeto, doctor, pero no prioriza la parte técnica, dinámica de la ingeniería del siglo XXI, y nos estamos quedando, eso es gravísimo. Bueno, hay un ejemplo ahora de los panamericanos, la construcción que he hecho para los panamericanos. Todas las construcciones que se han hecho rápido. ¿Y por qué? Porque el gobierno inglés y el gobierno ha dado 16 normas que les ha permitido efectuar un montón de procesos. Ciertos procesos. Sí, y que no le dan a los gobiernos locales ni a la empresa privada, etcétera, ¿no? Pero ya vendrán las evaluaciones más adelante, no sabemos el resultado. Claro, todavía es muy pronto para evaluar. Les agradezco a los 3 invitados, tienen un minuto para dirigirse a nuestros radioescuchas. Bueno, de mi parte, en esta reunión que hemos tenido, podríamos decir de que necesitamos de que las especialidades, los ingenieros, estemos en las obras, pero el gran problema no solamente es el ejemplo que ha puesto el ingeniero anterior a lo que dice al avance de los trabajos. Ponemos a gente que debemos de poner a personal, a ingenieros con experiencia. ¿Cómo voy a supervisar una obra si yo he salido recién antes de ayer de la universidad contra un ingeniero residente que tiene muchos años de experiencia y no hacemos cumplir las normas?
Y por otro lado, nuestra burocracia que no nos permite avanzar con las obras. Muchas obras no se ejecutan simplemente porque estamos entrampados con normas que no nos permiten viabilizar la ejecución de los trabajos. Nosotros como ingenieros, o de parte del Colegio de Ingenieros, estamos muy agradecidos por esta ponencia. Gracias a ustedes. Y el Colegio de Ingenieros es la casa del ingeniero, como lo dicen en la Escuela de Ingeniería del Ejército, es la casa del ingeniero, en el sentido de que las municipalidades, los diferentes entidades, pueden recurrir ahí porque ahí tenemos el personal calificado y especializado que pueden absorber las diferentes consultas. Gracias, ingeniero. Nosotros como ingenieros estamos abocados a dar servicio, no a servirnos. Y todo lo que el Perú nos ha dado a nosotros, debemos volcar. Y la forma de volcar justo es nuestra experiencia y nuestra voluntad de trabajo. Cualquier persona, cualquier entidad que quiera un servicio nuestro como asesoría, consultoría, ad honorem lo hacemos. ¿Por qué? Porque es nuestro afán de servir. Lamentablemente, en una oportunidad le comento, fui a cierta entidad, Defensa Ribereña, y le dije ad honorem, porque mi afán es servir. No, estamos hablando del mercado. ¿No? Entonces ahora no, la mentalidad, como dice el ingeniero, el Colegio de Ingenieros es servicio a nuestra comunidad. Bueno, y aprovechar este momento para hacer una invocación a todos los que escuchan de esta estimada radio, a que nosotros tenemos que apuntar a generar muchas oportunidades de trabajo en ingeniería. Eso es fundamental. Y para generar muchas oportunidades de trabajo, tenemos que potenciar la tecnología y las normas técnicas. ¿Cómo creció Estados Unidos? ¿Cómo se creó Estados Unidos? Primero hizo sus normas técnicas y de ahí se expandió. Igual, a nosotros nos falta esas normas técnicas. No digo código civil, código procesal, no, ya tenemos demasiado en la parte legal. Nos falta en la parte técnica, hay demasiado vacío. Nos falta la normatividad, está bien para acantilados, para reconversión de ciudades, para utilización de basurales, para las zonas cercanas a las minas. Todo eso nos falta y ahí está la generación de conflictos. Entonces, si desarrollamos las normas técnicas de ingeniería, vamos a ver cómo el país va a caminar y va a darle fluidez al uso del dinero con el fast track lo antes posible. Eso sería todo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes tres. De nuestra parte un momento musical. Ya viene Aldo Hermenegildo, el historiador sanmarquino, nos va a hablar del momento político presente. Gracias. Estalqueados con Jorge Miranda, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Latina 990 AM, La Poderosa. Estalqueados con Jorge Miranda, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Latina 990 AM, La Poderosa. Continuamos con el programa Estalqueados por Radio Latina, La Poderosa 990 AM. Aldo, muy buenas tardes, extrañándote para poder conversar de estos temas de política. ¿Cómo va el país? ¿Crees que llegue a un acuerdo en esta conversación que va a tener el presidente del Congreso con el presidente de la República? ¿Qué avisoras tú de eso? Bueno, en primer lugar, Jorge, un saludo, un gusto estar en tu programa, un saludo a todos los oyentes que nos acompañan en este momento, ¿no? Yo creo que en ese diálogo solo lleva el membrete de diálogo, en realidad, ¿no es cierto? Un diálogo tiene que ser una apuesta
de dos personajes que tienen intención de conversar. Con voluntad. Así es. Y en este momento no existe eso. Eso es un saludo a la bandera, diríamos, porque al menos por las declaraciones públicas. De ambos dos. Así es. Y sobre todo del presidente, vamos a ser más claros. Más claros, porque porque él es el que ha planteado la propuesta. Y se plantea un supuesto diálogo, pero es un diálogo combinatorio. O sea, es un diálogo para obtener una respuesta hacia un sentido, no hacia el otro. Porque en un diálogo tiene que haber concesiones de ambas partes, ¿no? Es lo que comúnmente se dice, el diálogo de sordos. Nadie está dispuesto a escuchar ni a ceder. Dices, Aldo, me gusta tu estilo, porque dices, dejémonos de etiqueta social y hablemos y digamos las cosas de frente. Acá la mayor responsabilidad la tiene el presidente de la República. A pesar de que el presidente insiste que la mayor responsabilidad la tiene el Congreso. ¿Por qué dices esta afirmación de que la mayor responsabilidad la tiene el presidente de la República? Mira, en primer lugar, sabemos que lo que decimos no es abiertamente popular, porque cuando uno critica al presidente da la impresión de que uno tiene que ser fujimorista o fujiaprista, ¿no? Y eso ya desmerece o descalifica tu opinión. Pero es cierto que yo ayer escuchaba en un programa de televisión que ya hay cada vez más voces que se suman al cuestionamiento de la gestión del presidente Vizcarra. Incluso el día de ayer un personaje que tiene mucho que ver con su sostenimiento en el gobierno, Hernán Chaparro, ¿no?, el director de la agencia GFK, reconocía que efectivamente no hay gestión, no existe. O sea, ¿qué es lo que está pasando? A ver, Jorge, yo escuchaba uno de estos caviares de IDL Radio, no vamos a mencionar el nombre porque no lo vamos a hacer más famosos, ¿no?, ¿cierto?, de lo que pretenden ser, pero estos decían, bueno, ahorita en este momento no se siente la calle, la gente no reacciona, pero una vez que se den cuenta que no va a haber aprobación, la gente va a salir a las calles. Mira, Jorge, la verdad es que honestamente eso es como se ha dicho, una creación mediática. ¿Por qué? La gente puede detestar al Congreso, puede odiar al Congreso, es más, quisiera que se vayan, no solamente él, probablemente muchos ministros, pero la gente de ahí a pasar al nivel de movilización, eso no va a suceder porque no estamos en un momento revolucionario, no estamos en un momento de cambio social como pretende un cierto sector de la izquierda, que vamos a cambiar la Constitución. No existe ese clima, al menos como se percibe, es un clima más impulsado por los medios. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Mira, el gas ha subido, ¿cierto? Sube, la inseguridad ciudadana ha aumentado, hay un descontrol y un total, la delincuencia campea en las calles. ¿Qué es lo que pasa ahora también? Adicionalmente, tenemos al Poder Judicial descabezado. ¿Por qué? No existe hasta ahora un ente que pueda nombrar a los jueces, que pueda remover a los jueces, que pueda sancionar a los jueces, ¿no es cierto? La Fiscalía está o sea, vivimos un proceso de anarquía que en cierta forma es gran responsabilidad del presidente Vizcarra. Porque el presidente... Pero él le plantea una solución. Adelantemos elecciones, nos vamos todos. Por supuesto, bueno, claro. Es apagar la luz y cerrar la puerta, pero bueno, pero es algo. Claro, pero lo que pasa es que lo que sucede... Esa no es la solución. A ver, no es que no sea la solución. El presidente ha perdido cierta credibilidad, ha perdido cierta fuerza. Todavía no es notorio porque obviamente durante mucho tiempo los medios en general que forman parte del oligopolio mediático lo han apoyado, los periodistas lo han hecho así. Es más, tú probablemente debes haber escuchado a Beto Ortiz, que un programa de televisión le dijo a uno de esos periodistas, le dijo, bueno, nunca he visto tanto periodista yayero en la televisión, ni en la época de Paniagua, porque ni en la época de Chaparrón, que él era digamos, el non plus ultra, la imagen de la democracia, no había tanto periodista. Y ahora en este periodo hay dos personajes que ya le han hecho 2 libros a Vizcarra. Hay en este momento 2 libros sobre qué. Deben estar en blanco. No, al contrario. En uno de ellos se dice, me cuenta, es una información, todavía no lo he leído, que incluso se revela, este es un dato que hay que confirmar, que en uno de esos libros de uno de los periodistas, la familia acepta
que su papá, o sea, los chicos, dice, revelan que el papá no se quiere quedar hasta el 2021 porque se va a perjudicar, que él hasta el 2020 se queda porque después piensa regresar el 2025. El día de mañana se cumple el mes de presentado el proyecto de ley y no se ha hecho absolutamente nada. O sea, un mes que ya se perdió. Se dice que el mes de septiembre va a ser el mes de discusión de ese proyecto. Ya estaríamos 2 meses. ¿Qué necesidad de adelantar las elecciones? O sea, no vamos a tener los plazos. No solamente los plazos, o sea, si tú ves bien el Más panorama... bien deberían dedicarse a gobernar el Parlamento y el presidente. O sea, ¿para qué adelantamos las elecciones? El problema es otro. Estamos en 2% de crecimiento económico cuando debió haber sido 4.7 según el presupuesto de la República. No, yo he escuchado una cifra mucho peor. He escuchado que estamos en 0% de crecimiento y que el costo de vida más bien ha subido 3.2%. Por eso te hablaba de que la gente... Más bien lo que empieza a subir son los extremos radicales, ¿no? Antauro empieza a aparecer, a Duviri ya rompió con el Frente Amplio, ahora dicen que ya se pasó al Frente Patriótico y inician también, el día de hoy iniciaban las protestas en Puno por su detención contra la criminalización de la protesta social, porque a él no lo están condenando por corrupto, sino a velocidad de luz lo han condenado por una protesta social, mientras los señores, por ejemplo, Miró Quesada, ahora son colaboradores eficaces, ¿no? Así es. Mira, yo comentaba antes de entrar a tu programa con nuestro amigo Fernando Obregón, el amigo de la producción, el productor, y yo le comentaba que cuando Kuczynski recién comenzó a gobernar, se hacían estos ejercicios de futurología para ver qué sucedería en el 2021. Y un periodista deslizó una idea que a mí en el principio me pareció no solamente descabellada, sino hasta risible. Él dijo, como vaticinio, y parece que se hubiera cumplido casi, que los 3 candidatos más importantes del 2021 iban a ser Kenji Fujimori, Antauro Humala y Alan García. Bueno, Alan García ya no está, ¿no? Pero parece que eso se podría dar un escenario, yo creo, probable, porque si él maneja las cosas de manera inteligente, digamos, esto no significa que yo comparta sus ideas, ¿no? Sí, conozco tu opinión. Pero si él, digamos, hace una campaña inteligente, yo creo que podría tener un crecimiento interesante, y además, no por nada, ahora Hernando de Soto lo va a visitar, ¿no? Y intentar un encuentro y una suerte de conversación, porque de eso se trata la democracia, justamente. Aquí no hay que excluir a la gente. Hay un rumor ahorita, el día de hoy ha salido, hay unos circulación en memes, etcétera, como que frente a un posible golpe de Estado. Personalmente yo creo que es un fake news, ¿no? Es estos rumores que... tú sabes que Lima es la ciudad de los rumores, pero de todas maneras me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, yo veo difícil que las Fuerzas Armadas se presten a una situación de este tipo, ¿no? Ya no son las Fuerzas Armadas que hemos conocido, donde los empresarios hacen una bolsa y se compran a un militar, a un general. No, esta es otra generación de militares que además deben haber escarmentado muy bien lo que pasó con Fujimori. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un escenario muy claro. Vizcarra está solo. Lamentablemente ha habido un mal cálculo político. Yo escuchaba por ahí que justamente que Ollanta Humala decía, a propósito de eso, que Mercedes Araoz estaba prácticamente como de adorno. Y eso no es así, pues, porque Vizcarra también estaba de adorno y luego se convirtió en presidente. Entonces, luego la critica a ella y dice, pero ella no tiene partido, no tiene bancada, y Vizcarra tiene partido, tiene bancada. No, no es cierto. Entonces, ¿qué pasa con los militares? Cuando Fujimori toma el control del poder, tenía el apoyo de todos los empresarios y de la plana mayor, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No es el caso hoy en día. Aparte de tener ya un perfil construido en los medios, como si lo tiene Vizcarra, ¿no es cierto? Aldo, además nos querías invitar a un evento, un minuto, porque ya despedimos contigo el programa. ¿Escuchamos tu invitación, por favor? No, más bien al contrario, lo que pasa es que había habido una confusión. Yo debí haber estado más temprano en tu programa, me disculpo contigo. El día de hoy hemos tenido un evento académico en la Universidad Villarreal,
donde justamente se han presentado 3 juristas para discutir el tema del adelanto de elecciones desde el punto de vista jurídico, y me invitaron a mí para que entregara la perspectiva politológica, digámoslo así, ¿no? O de sociología política. Nos hubiera gustado compartir más tiempo contigo en la radio, pero de todas maneras te invitamos la próxima semana para que nos acompañes y hacer un análisis más extenso y ya creo mejor perfilado el momento político. Sí, yo te agradezco, Jorge, y con gusto estaremos nuevamente en tu programa aquí la próxima semana. Muchas gracias. Conmigo hasta el día de mañana. Ha sido todo por hoy. Buenas tardes. Gracias. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Alquimia interna. La sabiduría tradicional y los últimos descubrimientos científicos para el continuo desarrollo de las potencialidades internas del ser humano. Alquimia interna, con la conducción del ingeniero Miguel Ángel Villafuerte Canemoto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí nuevamente con ustedes, Encuentros con la Salud, de lunes a viernes al mediodía, para tocar estos temas tan importantes: medicina osteoarticular, nutrición, medicina natural, aquí por Radio Latina, de lunes a viernes al mediodía. Los esperamos por Radio Latina 990 AM, La Poderosa, la primera radio de la salud. Llegó al Perú el aceite de cannabis medicinal 100% natural. Controlamos tu salud, sistema nervioso, ansiedad, epilepsia, Parkinson, artritis, alivia el dolor, fibromialgia, anorexia, Alzheimer, enfermedades neurológicas, asma, glaucoma, migraña. Tratamos adicciones, tumores, cáncer oncológicos. Ventas a deliveryfarmaperú.com 992-76-9825 o al call center 66-48-376. Es un producto de Corporación Universal. ¡Llame ya! ¿Sufre usted de problemas dermatológicos? Psoriasis, vitíligo, manchas en la cara, acné, caspa, seborrea, caída del cabello, hongos rebeldes en la piel y uñas. Tenemos la solución efectiva. Solo con